Ejemplo, sea la función definida por f en x. Va a ser menos 6 si x está en menos 4 a menos 2. F en x es x menos 4 si x está de menos 1 a 1. F en x es x cuadrado más 1 si x está de 1 a 3. F en x es x más 1 si x está de 3 a 5. F en x es 1 menos x si x es mayor que 5. Además, f en menos 1 es iguales a menos 1. F en 5 es igual a 6. F en 1 es igual a 0. Nos piden, estudie la continuidad de la función f para x igual a menos 1. De ser discontinua, mencione qué tipo de discontinuidad se trata y redefina f en x de ser posible para que sea continua. Solución. Veamos primero la gráfica. Si nosotros vemos primero la gráfica, ¿qué vamos a tener? La primera función va a ser esta de acá. Cuando va a ser menos 6, cuando x está de menos 4 a menos 2, que es esta función. La siguiente gráfica va a ser cuando x está de menos 1 a 1, que es esta función. La siguiente gráfica va a ser cuando x está de 1 a 3, que es x cuadrado más 1, que es esta función. La siguiente gráfica va a ser de 3 a menos 5, mejor dicho, a 5, es x más 1, que es esta función. Finalmente, cuando x es mayor que 5, es 1 menos x, que sería esta función. Además, la primera condición que dice f en menos 1 es igual a menos 1, que tendría que ser este punto. F en x es igual, f en 5 es 6, es ese punto. F en 1 es igual a 0, que es este punto. Si vemos en la gráfica, este de aquí, podemos ver de que la función es discontinua. Entonces, veamos de forma analítica. Para que una función f sea continua en el punto x igual a, entonces debe cumplir los siguientes casos. Caso 1. F en a existe. Caso 2. El límite cuando x tiende a existe. Y caso 3. Se tiene que dar la igualdad. En el ejemplo, ¿cuánto vale a? Vale menos 1. Entonces, veamos los casos. El caso 1. F en menos 1 ¿existe? Sí existe por hipótesis. Si existe, entonces ¿cuánto es f en menos 1? Es menos 1. Veamos el caso 2. Este límite, cuando x va a tender a menos 1, ¿existe? Como nosotros estamos trabajando en funciones seccionadas, lo que vamos a hacer primero es hallar los límites laterales. Hallando los límites laterales. Entonces,
Vamos, primero veamos el límite cuando x va a tender a menos 1 por la derecha, y el otro va a ser cuando x va a tender a menos 1 por la izquierda. Entonces, es igual, cuando x tienda a menos 1 por la derecha, ¿cuánto va a ser la función f en x? La función f en x es x menos 4. Entonces, le vamos a poner x menos 4. Que reemplazando, ¿cuánto sale? Menos 5. La siguiente, cuando x va a tender a menos 1 por la izquierda. Si vemos en aquí la definición, hay un santo. Y en la gráfica también se puede visualizar aquí. Aquí hay un salto. ¿No es así? Entonces, por lógica, se puede decir de que esta función no, este límite, no existe. Por lo tanto, este límite no existe. Entonces, la función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad? ¿Evitable o no evitable? Es evitable. Entonces, para que este sea no evitable, es evitable. Entonces, redefinamos la función f para que este sea continuo. En el primer caso, en el caso 1, ¿cuánto es f en menos 1? Aquí había salido f en menos 1 menos 1. Pero si vemos la gráfica, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser ese punto? F en menos 1. Tiene que ser aquí menos 5. O sea, tiene que ser este punto D. Entonces, tiene que ser esto menos 5. El caso 2. Para que este límite exista, entonces, ¿cuánto tiene que ser el límite por la izquierda? El límite de f en x cuando x va a tender por la izquierda. ¿Cuánto tiene que ser esto? Menos 5. Y, por lo tanto, vamos a definir una función g en x tal que ocupe el espacio en aquí. Si se dan cuenta, aquí está menos 2 y aquí está menos 1. O sea, una función tal que un f en x tal que esté entre estos dos. ¿Cuánto va a ser? Para no complicarlo, solamente le vamos a poner menos 5. Y esto va a ser para menos 2 menores que menos 1. Entonces, si nosotros graficamos esta función de aquí, ¿quién sería? Va a ser menos 5 cuando es 2 y cuando es menos 1.
Menos 2, menos 1. Va a ser esta función de aquí. Nosotros lo vamos a cambiar de color para poder visualizar este de aquí. Y lo vamos a traer por acá. En ahí. Tal que, si lo agrandamos, se va a verse la continuidad. Entonces, por lo tanto, si ordenamos la función f se tendría. Entonces nos vamos arriba, solamente lo que vamos a hacer a todo esto de aquí, a toda esta función f que lo estoy definiendo de esta forma, le voy a aumentar esta función. ¿Cuánto es esa función? Va a ir de menos 2 coma de menos 2 menores que x menores que menos 1. ¿De quién va a ser eso? De menos 5. Entonces la nueva función continua es este de acá. Para verlo más bonito, esto lo vamos a cambiar. Y lo vamos a poner a este en aquí. Entonces mi función es esta.